Hola a todos, gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Y el régimen cubano busca corregir distorsiones en la gestión no estatal. Por lo cual, el Consejo de Ministros aprobó 6 decretos leyes que presentarán al Consejo de Estado, donde actualizan las disposiciones jurídicas para las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, trabajadores por cuenta propia y empresas del sector privado de Cuba. A diferencia de lo que dicen los enemigos de la revolución, han dicho, esto no es una cruzada contra las pequeñas empresas ni contra los trabajadores individuales, sino que es para mejorar el gestionamiento del proceso y el trabajo. Es lo que ha referido el gobierno. El primer ministro cubano aseguró que las normas iniciales tenían vacíos jurídicos que condujeron a distorsiones. Además, reconoció que hubo errores en la contraparte estatal y a la hora de hacer contrataciones de servicios del sector privado. El Consejo de Ministros aprobó además otros 2 decretos. Uno de ellos es modificación del decreto 49 y especifica las actividades que no están autorizadas para realizar por las MIPYMES. El segundo decreto es para la creación de un nuevo organismo en la Administración Central del Estado, el Instituto Nacional de Actores No Estatales. El gobierno ha involucrado a la ciudadanía con su batalla a los sectores privados. Las autoridades han pedido a la población que denuncien por vía telefónica todo exceso en cuanto a venta o precios inflados. Teniendo en cuenta esto, también vamos a ver esta directa que nos habla un poco de la realidad del cubano. Escuchemos atentamente. Buenos días, queridos estudiantes de Derecho de la Universidad de La Habana. He leído la carta. Recuerda suscribirte a nuestro canal. De ustedes, de fecha 30 de enero de 2023. Y la he leído y me ha provocado una mezcla de sentimientos que va desde el orgullo, la satisfacción, por el espíritu crítico de ustedes, por la conciencia jurídica de ustedes, por el valor de ustedes. Y al mismo tiempo me ha provocado un sentimiento de frustración, de dolor, porque hacen ustedes al final unas recomendaciones que no lo había hecho nunca ningún estudiante universitario en la historia de Cuba, y que es un reflejo de la desesperanza, de la frustración a la que ha llevado ese régimen a nuestra sociedad, que es una expresión del daño antropológico que sufre nuestra sociedad, que es una expresión de que realmente estamos en el camino de la haitianización, como si cada cubano ya no creyera en el otro cubano, como si ya recuerda suscribirte a nuestro canal, sintiera desconfianza y el rencor por el otro cubano, lo que no es ajeno a la realidad, lo que no le falta lógica, porque ha habido mucho tiempo de sometimiento, mucho tiempo de desprestigio, mucho tiempo de delación, de rompimiento de la familia, de crueldad institucional, que ha provocado indudablemente la pérdida de los amigos, la pérdida de la familia, y estas terribles consecuencias que ponen en peligro la misma naturaleza de la nación cubana. Ustedes les han propuesto a los jóvenes cubanos que no estudien Derecho. Le han puesto a los jóvenes cubanos que se vayan del país. Sin embargo, quiero decirles que siento una profunda simpatía por ustedes, por el coraje, por el valor, por la honestidad, y porque indudablemente, si nosotros no somos capaces de consagrar en estos tiempos un proyecto de país con todos y para el bien de todos, lo que significa que tiene que ser un proyecto de país que no sea ideológico, sino que consagre como inviolables los derechos naturales del ser humano, los derechos inalienables,
por los derechos humanos, como se le ha venido a llamar después de 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos, si no consagramos que el soberano sea el ciudadano y seguimos dejando que el Estado sea el soberano y que ejerzan los poderes soberanos esos políticos doctrinarios, voluntariosos, mentirosos, que responden a sus intereses creados, pues indudablemente jamás seremos un pueblo con todos y para el bien de todos, y mucho menos seremos el pueblo con ciudadanos que tengan como máxima el ejercicio de sí mismo. Jamás seremos un pueblo que tenga como carta magna la dignidad plena del hombre. Jamás seremos el hombre del que hablaba Ignacio Agramonte, que fuera capaz de ser soberano de sí mismo. Quien le habla a ustedes es el licenciado Faxer Iglesias. Yo soy el fundador de la corriente agramontista de abogados disidentes de Cuba. La fundamos en los años 80, Gómez Manzano y yo. Y lleva el nombre de corriente agramontista porque precisamente ya desde aquella época nosotros sabíamos que el proyecto de país que le correspondía a Cuba no era el que cumplió Fidel Castro de la Unión Soviética, con ese mando centralizado, con una doctrina sustituyendo a la soberanía del ciudadano, sino la que permite el ejercicio de sí mismo, la que permite el ejercicio del hombre, la que permite la dignidad humana, la que permite que el soberano sea el ciudadano, como la proclamaron Agramonte primero y Martí después. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Que después, y producto de tanta represión, de tanto persecución política, de tanta encierro injusto, pues fui compulsado a salir del país bajo la palabra te vas o te desaparecemos, como desaparecieron prácticamente a los demás amigos y compañeros míos con la Primavera Negra y con el crimen contra Payá. Hoy muchos de aquellos que lograron la libertad gracias a la huelga heroica de Fariñas están en Miami, enfermos, incapaces incluso de recuperar la salud. Y por eso salí al exilio. Pero no he dejado de pensar en ustedes y de luchar por ustedes. Y pensando precisamente en la doctrina de Agramonte y de Martí, le hemos propuesto a la nación cubana el Pacto Social Postmoderno. El Pacto Social Postmoderno es precisamente una tesis, una concepción del Estado y el derecho que sostenía Agramonte, alejada del contrato social de Rousseau y de Hobbes. Ese contrato social de la Ilustración francesa, ese contrato donde, según Rousseau, los hombres en asambleas se dan una serie de derechos fundamentales y después delegarían en el Estado sus facultades soberanas para que el Estado le garantice esos derechos para poder vivir en armonía en la civilización. Agramonte se opone a ello porque eso significaría cederle la soberanía al Estado. Y en consecuencia, el ser humano tiene que aceptar por su propia voluntad la intervención del Estado en su vida privada. Agramonte y Martí iban a otra concepción del Estado. Esa otra concepción del Estado de la cual no se habla en Cuba, por esos profesores mentirosos y inmorales que ustedes bien señalan con nombres y apellidos. La concepción del Estado y el derecho que proclamaron José Martí e Ignacio Agramonte tiene su origen en la cristiandad. El primer pacto social que se conoce en la historia de la humanidad fue el de la Última Cena, donde los apóstoles consagraron la salvación del hombre y el respeto al libre albedrío, que no es otra cosa que los derechos inalienables del ser humano. Y
que vino a consagrarse en la modernidad ese pacto social de la cristiandad como concepción del Estado y el derecho en la Constitución norteamericana, que a diferencia del proyecto de Rousseau y a diferencia del proyecto de Hobbes, el pacto social lo que consagra es que los inviolables son los derechos inalienables del ser humano, que son esos derechos que no se los debe el ser humano a ningún gobierno, a ningún partido, a ninguna revolución, a ningún líder, a ninguna doctrina, sino que les vienen al hombre por el propio discurso de la naturaleza, que son esos derechos que le vienen al hombre con la propia vida. Es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al pensamiento, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre creación, el derecho al libre movimiento, derechos que son todos coartados por el régimen cubano. Este pacto social que nosotros le proponemos a la sociedad consagra esos mismos principios que enarboló Ignacio Gramonte en su tesis de graduación en el año 1862 ante el claustro de profesores de la Universidad de La Habana. Y ese pacto social además consagra que el soberano es el ciudadano, que el ciudadano es la primera y última fuente de poder, como también lo consagró Ignacio Gramonte en la propia tesis que acabamos de hablar, de la cual le acabo de mencionar. Es decir, ya no es el pueblo el soberano es el ciudadano. Y el pueblo no es el soberano porque en definitiva el pueblo nunca ha sido el soberano. El pueblo no es más que un conglomerado humano donde el individuo se diluye en la colectividad y por tanto la voluntad del ser humano no aparece, sino que es ejercida por esos representantes políticos que están en el poder del Estado. En definitiva, son ellos los que son los verdaderos soberanos, aunque hablan a nombre del pueblo, pero sin realmente importarle el pueblo. Y por último, el pacto social consagra también lo que dijo Agramonte y lo que dijo Martín y que ustedes han señalado, que el fin del derecho no sea el imperio de la ley, sino la justicia. La ley, ustedes saben, queridos estudiantes, que no es más que la voluntad del poder político. Y ustedes saben que ese poder político muchas veces tiene expresiones injustas, muchas veces es represor, muchas veces va contra la dignidad humana, contra los derechos del individuo, como sucede actualmente en Cuba. Nosotros aspiramos, como aspiran ustedes, a un derecho cuyo fin sea la justicia. Que la justicia no es más que darle a cada quien lo que se merece en armonía con sus necesidades, en armonía con los valores de la ciencia, en armonía con el discurso de la naturaleza y los intereses de la sociedad en un momento determinado. En fin, la justicia es lo armónico, lo equilibrado, lo justo. Ese es el derecho por cual nosotros aspiramos. Es el hecho del hombre nuevo, pero no del hombre nuevo del que habló Che Guevara, que cree en el compañero capaz de delatarte ante el Estado como principio fundamental, sino el compañero que es el amigo fiel, el hombre que es el amigo, el hombre que está consolidado en la célula fundamental de la sociedad, de la familia, que fue otro de los elementos que rompió el régimen cubano para que todo el mundo no sintiera otra protección que no fuera la del Estado opresor. Así, queridos compatriotas, les haré llegar el pacto social posmoderno para que ustedes vean que sí existe un proyecto de país, que sí existe una nueva concepción del Estado y el derecho para el siglo XXI, que se fundamenta en los valores de la cristiandad, la dignidad humana de la cristiandad, que se fundamenta en los derechos inalienables de la Constitución norteamericana, que se fundamenta en los valores de Agramonte en su tesis de graduación y en los
y en el sueño, en la aspiración, en el ideario de José Martí de la dignidad plena del hombre, y que además consagra las instituciones propias del siglo XXI, las instituciones propias de la revolución digital, las instituciones necesarias para un mundo sin fronteras y sin distancia, las instituciones propias para la posmodernidad, donde el ciudadano no necesita de esos políticos mentirosos, adoctrinados, llenos de intereses creados, sino que ya el ciudadano, gracias a la internet, gracias a la revolución digital, podrá dibujar la voluntad nacional y podrá crear políticas públicas, como ya lo están haciendo, por ejemplo, en Suiza, sin la necesidad de esos soberanos que a diestra y siniestra se mantienen en el poder en Cuba. Que Dios los bendiga a todos. Estamos con ustedes. Localízame. Estaré a su disposición. Procuren el libro El Pacto Social por Poder y procuren la tesis de Ignacio Agramonte ante sus profesores en la Universidad de La Habana en 1862. Está en el internet, como está en internet el libro del Pacto Social. Yo se lo colgaré ahora para que les sea más fácil llegar.